Bien, buenos días a todas y a todos. Les agradezco que se encuentren en esta aula virtual para nuestra última sesión de la primera generación del diplomado en la función administrativa electoral en las entidades. Para esta sesión quiero manejar un esquema distinto del que me conocen, porque la intención sería exponer ante ustedes el tema, digamos, bajo una idea más tipo plática, o sea, sin presentación en Power, en Prezi o en Canvas, sin presentación, sino más bien un poco más de tipo charla o conferencia. Y para hacerlo así, yo quiero abordarlo desde esta manera, y presentar cuáles son los retos que observo acerca de la democracia en México, de los órganos electorales y el posible impacto a futuro en los órganos electorales administrativos locales. Yo sé que hacer siempre futurología, pues es un mal negocio. Y hacerla al pitonizo electoral, pues la verdad es que no siempre es uno exacto. Pero lo que sí creo es que a partir de las tendencias, de la experiencia, de la propia historia, del análisis de las realidades que estamos viviendo, uno puede establecer algunas líneas, algunas ideas de hacia dónde puede ser que se vaya a transitar en el futuro. Quiero pedirles, eso sí, que todo lo que yo voy a decir aquí, que pues, va a ser un poco de lo nacional y lo local en líneas gruesas, pues podamos, deja ahí gato, deja ahí, podamos aterrizarlo a las entidades en las que cada una y cada uno se encuentran. Porque desde luego, pues allá hay retos absolutamente individuales. A lo mejor alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pues está muy fácil, acá el reto es que no nos dan dinero para el proceso electoral. Bueno, pues ese es el reto más inmediato, ¿no? Pero lo que quiero tratar de hacer es llamar la atención sobre lo importante para que no se pierda por lo urgente. A veces lo urgente es lo que nos hace perder de vista lo que realmente importa en el mediano y el largo plazo. Bueno, dicho esto, pues voy a empezar y como ustedes saben, hacia el final iré dejando un espacio para preguntas, respuestas y reflexiones. Ojalá haya muchas reflexiones porque, insisto, lo que vamos a hacer hoy es un poco un ejercicio de futurología. Pero tampoco crean que me lo estoy sacando de la manga. Voy a tratar de ir explicando cada uno de los puntos. Creo que son 5 los principales retos a los que se encuentra la democracia, en los que se encuentra la democracia mexicana. El reto de la definición, el reto de la crisis de las autoridades, el reto de la crisis del sistema político, el reto del envejecimiento y el reto del agotamiento de paradigma. Yo veo 5 grandes retos de la democracia mexicana en este momento. Y esos 5 retos, como trataré de explicar, se reflejan, desde luego, en las entidades. Los iré tratando de abordar en orden, pero la verdad es que no es que uno esté subordinado al otro, más bien todos de alguna u otra manera están entrelazados. El primer reto es el de la definición de la democracia. Nosotros acabamos de vivir el día de ayer una jornada que hace 10 años, probablemente 5 años, era absolutamente impensable. Pensar que en México pudiéramos tener mecanismos de democracia participativa, pues era algo que francamente, pues algún politólogo, alguna politóloga por allá en alguna revista poco leída, pues introducía la idea. Pero discutíamos de otra cosa, ¿no? Discutíamos acerca de cómo conseguimos que se respeten mejor las decisiones de las autoridades electorales, cómo conseguimos asegurar el voto, qué húbole con el financiamiento y la fiscalización. Esos eran los temas en los que andábamos. Sin embargo, a partir del año 2012, se empezó a introducir, como ustedes ya saben,
mecanismos de democracia participativa dentro de nuestro modelo democrático. Estoy pensando específicamente en las candidaturas independientes, que claro, pertenecen a la democracia representativa, pero lo que estoy tratando de decir es que implican una vinculación de la ciudadanía que ya no tiene que pasar por el filtro de los partidos. Es a lo que me quiero referir en este punto. Por lo tanto, la democracia mexicana, que era, en esencia, una democracia representativa, con su grado de imperfección que cada una y cada uno queramos adscribirle, pero que era democracia representativa, pues pasa a ser una democracia representativa con tintes participativos. Estos tintes participativos, Pablo, dame oportunidad de avanzar un poquito más y con gusto ahorita te doy la palabra. Estos tintes participativos se empezaron a manifestar sí con las candidaturas independientes, sí con la inclusión de la Ley Federal de Consulta Popular, sí con pues ahora lo estamos viendo con la revocación de mandato. Pero además, y eso seguramente faltó en el ámbito federal, había que voltear a ver a las entidades para observar que en lo local ya se venían realizando mecanismos de este tipo de democracia. Estoy pensando en las consultas de la Ciudad de México, pero también las que se hicieron en Michoacán o en Nuevo León. Estoy pensando el plebiscito aquel de hace ya varios años en Veracruz, con todas las imperfecciones que le queramos apuntar. Y, por ejemplo, otras formas tal vez más radicales de democracia, como la democracia comunitaria, que tienen una eclosión a partir, pues, del reconocimiento de la multiculturalidad de la nación mexicana, que a mí me parece que es ya auténticamente una decisión fundamental en términos de lo que enseñaban tanto Carl Schmitt como Jorge Carpizo. Bueno. De forma que hemos llegado al año 2022 y podemos decir que tenemos una democracia preponderantemente representativa, pero con un componente participativo y deliberativo cada vez mayor. Esto lo vemos en el ámbito federal con un cambio muy importante que surge desde la Suprema Corte. Porque ya habíamos platicado aquí cómo desde 2014, al menos, había solicitudes de consulta popular y siempre se había encontrado el cómo no obsequiarlas, el cómo no realizarlas. Y de repente, pues, tenemos una, que la Corte, por mayoría, no por unanimidad, por mayoría, aprueba. Y de repente tenemos una revocatoria de mandato. Y esto nos ha movido el tapete, si me permiten usar la expresión. Porque todo el esquema en el que nos habíamos formado se mueve y se transforma y cambia. Y entonces éramos un país donde se decía que lo que teníamos era una democracia representativa que había que perfeccionar y que veníamos perfeccionando por lo menos desde 1978, cuando se abre la participación política a las izquierdas, el discurso de Chilpancingo, la reforma de Reyes Heroles y López Portillo, y después los cambios que tuvimos, por ejemplo, respecto de las coaliciones. Ustedes recuerdan cómo se votaba antes con las coaliciones, cómo se vota ahora. Y todo ese esquema de repente lo hacemos a un lado y decimos, ahora estamos preocupadas por cómo lograr que la ciudadanía se cuele en la toma de decisiones. Y para una buena parte, no solo de la opinología, porque pues hablar de los opinólogos, pues mejor léanlos, ¿no? Sino de la ciudadanía. Y cuando digo ciudadanía hablo de nosotros, y cuando digo nosotros te hablo a ti en lo individual. De repente empezamos a decir, pero ¿para qué necesitamos este tipo de mecanismos? ¿Qué no se supone que hemos votado por representantes para que ellas y ellos tomen las decisiones? ¿Qué no se supone? Y esto viene casi desde el federalista, ¿no? Que hay una especie de división del trabajo donde a quien le interesa la política y quien le sabe a la política se mete a la política y toma decisiones de esa índole, y nosotros, nosotras que somos ciudadanas, ciudadanos de a pie, pues nos dedicamos a otra cosa. Y pues yo soy profesor, o soy contadora, o soy carpintero, o me dedico a la fontanería, pero a mí no me den preguntar, para eso votamos para estas personas. Y por otra parte, esto se da además en un entorno, y esto no hay que dejarlo a un lado, donde estamos viviendo algo que se prometió como un cambio de régimen. En una cosa en la que López Obrador fue muy claro en muchas cosas, por eso luego yo digo,
porque se sorprenden si ya lo había dicho. Y yo creo que luego se sorprenden porque piensan que no lo iba a hacer, pero pues hay quien, como decían de don Adolfo López Mateos, no, de don Adolfo Ruiz Cortines, dicen, hay quien engaña con la verdad. ¿Se saben esa anécdota de por qué decían que Ruiz Cortines engañaba con la verdad? Cuando fue presidente de la República, en alguna ocasión, pues ya empezaba la historia del tapado, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser y quién va a ser el candidato, el señor presidente? Oriéntenos. Y don Adolfo les contestaba diciendo, al trabajo fecundo y creador. Es una frase de don Adolfo Ruiz Cortines. Al trabajo fecundo y creador. Es que ¿quién va a ser? Al trabajo fecundo y creador. ¿Saben quién fue? El secretario del Trabajo, Adolfo López Mateos. Les estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que no la sabían leer. Entonces, por eso digo que en política hay quien engaña con la verdad. Y no es que engañe, es que nosotros nos engañamos. Entonces, la fuerza que gana en 2018, con la contundencia que ustedes saben que ganó, claramente nos dijo que lo que postulaba era un cambio de régimen, no un mero cambio de gobierno. Y es muy importante tener eso claro, porque no es lo mismo un cambio de gobierno que un cambio de régimen. Un cambio de gobierno es la sustitución de unas personas por otras. Un cambio de régimen implica el cambio de instituciones, estructuras y normas legales, de unos por otros. ¿Qué tan radical? ¿Con qué profundidad? ¿A cuánto tiempo? Bueno, pues ahí varía, ¿no? Varía. Si nosotros lo vemos en el ámbito internacional, pensemos, por ejemplo, en Francia con De Gaulle, cuando después de la crisis de Argelia, pues los propios militares y el pueblo francés prácticamente sacan del retiro a Charles de Gaulle y le dicen, por favor, don, usted gobierne. Ahora, le voy a gobernar, pero toda la estructura institucional que hay no me gusta. Esa constitución que hicieron no me gusta, voy a cambiarlo todo. Sí, don, usted véngase y cambie lo que haya que cambiar. Y crea una nueva república y cambia la constitución. Y un país que tenía 100 años siendo o más siendo un régimen parlamentario, inventa el sistema semipresidencial, crea un régimen político nuevo. Y eso ha pasado en varias partes del mundo. Lo que pasa es que a lo mejor nosotros no visualizábamos qué nos podría pasar. En ese entorno de un cambio de régimen, donde se inscriben todos estos ajustes que estamos viendo y viviendo, la reforma eléctrica, la contrarreforma educativa, la posibilidad de una reforma electoral, que también me voy a referir a eso un poco más adelante, hay que entenderlo como eso, es que no es un cambio de gobierno, es un cambio de instituciones. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde va a alcanzar? Bueno, pues eso lo iremos viendo con las mayorías legislativas, ¿no? Y lo iremos viendo con las definiciones que tomen los tribunales. O sea, lo iremos viendo, no puede uno asegurarlo en este momento. Entonces, en ese cambio de régimen, llega un gobierno al que le gusta interpelar al pueblo, al que le gusta preguntarle a la ciudadanía, pero que además de que le gusta preguntarle, tiene una base social relevante que le ha hecho, pues, tener las posiciones electorales que entre 2018 y 2021, pues ustedes saben que esta fuerza política y sus aliadas tienen. Entonces, hay ahí una idea de la movilización. ¿Y cómo se moviliza la ciudadanía? Entre otras formas, porque hay más, pero entre otras formas, se le moviliza a través de los mecanismos de participación. Entonces, tenemos un sector, tal vez tú, a quien esto le resulta muy incómodo. Pues, es que votamos para que nos gobiernen. A ver, señora, tomen la decisión. Ya si no nos gusta, pues después no reelegimos o no votamos por el mismo partido, pero tomen ustedes la decisión, no me anden preguntando. Y tenemos otro grupo que dice, no, espérate, pues no nos quejábamos de eso, no nos quejábamos de que no nos preguntaban, no nos quejábamos de que no nos dejaban participar, pues ahora qué bueno que nos pregunten. Y en medio quedan las instituciones que fueron pensadas, y construidas para una democracia representativa, no para una democracia con un fuerte componente participativo. Lo cual es complejo.
porque genera una serie de tensiones que probablemente ustedes mismos sufran. Y a eso me voy a referir un poco más adelante. No tenemos entonces una democracia definida. Pero si lo aterrizamos más hacia los soples, tenemos otro problema que a veces desde lo central no se ve, que es la concepción federalista o centralista de nuestra democracia. Cuando, les tengo que confesar algo, cuando se dio la reforma electoral de 2014, a mí me costó mucho trabajo entenderla. Yo soy un hombre que probablemente por limitaciones, para entender algo, necesito tener una estructura en mente como para poderlo entender. Por ejemplo, cuando escribo algo, vamos a suponer que el compañero Alberto Carral ahorita me manda un correo y me dice, oiga, doctor, vamos a publicar un libro, lo invitamos. Ok, ¿de qué quieres que escriba? A ver, doctor, ¿qué le parece que escribe usted del plebiscito? Yo no me puedo no me puedo sentar a escribir hasta que no tengo yo en la mente la estructura de lo que voy a decir. O sea, a lo mejor no todo lo que voy a decir, sino la estructura de lo que voy a decir. ¿Qué quieren? Son reflejos de viejo orador de hace muchos años. Bueno, cuando se da la reforma de 2014, me costó mucho trabajo entenderla. O sea, no es que leyera las palabras y no las entendiera, es que no entendía la lógica, fuera de la lógica política. Hasta que me acordé de algo. Me acordé que en Alemania existe un modelo de federalismo que seguramente ustedes conocen, que es el federalismo de ejecución. El federalismo de ejecución implica que casi todas las decisiones legislativas las toma el Congreso Nacional, el Bundestag y el Bundesrat en Alemania, ¿no? Aquí el Congreso de la Unión. Pero que la ejecución de las leyes es primordialmente local. Entonces dije, ya entendí. Lo que pasa es que nuestro federalismo electoral deja de ser el modelo dual clásico americano y nos estamos convirtiendo en un federalismo de ejecución en materia electoral, en otras materias más, pero aquí estamos hablando de lo electoral, en un federalismo de ejecución, donde el Congreso de la Unión, merced a las leyes generales que ustedes ya conocen, la de partidos políticos, la de instituciones y procedimientos electorales, la de delitos, establece ya no solo una distribución de competencias, sino además atribuciones directas y que le otorga al INE una serie de competencias relevantes en materia de lo local, en cuestiones no solo de nombramientos, sino de supervisión. Entonces, a partir de 2014, tenemos un federalismo electoral que tiende claramente a ser un federalismo de ejecución, donde los órganos electorales locales vieron muy limitada su campo de toma de decisiones, no por el INE, porque si no van a salir aquí diciendo, el doctor Vago dice que el INE, no por el INE, sino por las leyes generales, que les quitaron competencias o les obligaron a compartir competencias con el Instituto Nacional Electoral, a partir de una idea de uniformidad, uniformar en cierto sentido los procesos electorales, y se suponía que eso iba a permitir también economías de escala y uniformar los costos de los procesos, situación que sabemos que no pasó. En eso fracasó la reforma. Ahí no hay manera de defenderla. Ahí se dijo que se iba a gastar menos y eso no es cierto. Eso no es cierto. Bueno, entonces, los órganos electorales locales de repente se ven confrontados o se ven frente a una realidad muy compleja, porque son órganos que estaban pensados para una democracia representativa y ahora tienen que incorporar elementos de democracia participativa. Y aquí alguien de ustedes me podría levantar la mano y me diría, oiga, doctor, eso está muy fácil. Mire usted, aquí donde yo trabajo ya nos llamamos Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ok. Diría mi abuelito, el papel aguanta lo que le pongas. Una cosa es que tengas el nombre y otra cosa es que tengas la cultura, la estructura institucional, la preparación y sobre todo las actitudes requeridas para un tema de participación ciudadana. Por otra parte, son órganos que entran en crisis, una especie de crisis existencial, porque antes de la reforma era muy claro que tú eras la cabeza electoral. Sí te coordinabas con el INE, por ejemplo, para las listas nominales. Desde luego, sabías que tus decisiones en algún momento podían caer en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero nada más.
A partir de 2014, ¿no? A partir de 2014, tú te preguntas, ¿qué soy? ¿Soy un auténtico órgano constitucional autónomo? ¿Soy una especie de delegación no reconocida del INE? ¿Soy una especie de hijo del INE fuera del matrimonio? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi relación con el INE? ¿Hay una relación de subordinación jerárquica? ¿Hay una relación de coordinación? Y déjenme decirles que eso, en la práctica, es bien complejo. Es bien complejo. Y lo digo aquí, no desde la teoría, no como doctor Vado, sino como exconsejero local, es bien complejo. Porque de repente, pues el INE toma decisiones bajo una visión nacional, que es lo que tiene que hacer. Cuando esas decisiones desde una visión nacional pueden no ajustarse a la realidad que tú vives en la entidad. Es más, a la realidad de municipios en particular en los que son tu responsabilidad respecto a las elecciones. Y tienes que luchar por hacer entender a alguien que pensó desde lo nacional la necesidad de ajustes, ya no en lo nacional, ya no en lo local, sino en lo municipal. Porque, perdón, y por favor, lo que voy a decir, no se lo digo a nadie, ¿eh? No estoy mandando mensajes. O sea, no soy así como novio despechado publicando cosas en Facebook para que te pregunten, ¿no? O sea, no. Perdón, pero hay gente que toma decisiones pensando en todo México desde un Starbucks en Polanco y que creen que fuera de la Ciudad de México, todo México es Naucalpan. Y perdón, pero no es así. Perdón, pero no es así. La complejidad de nuestro país, donde hace crisis en la cuestión electoral, es en los institutos locales, que se vuelven una especie de muelles del sistema electoral entre la realidad que es mutable todo el tiempo y la estructura y la ley que es rígida. Y entonces, el que hace el resorte es el órgano electoral local. Algunos en ese ejercicio se han roto. Algunos en ese ejercicio han vivido problemas muy complejos, porque no es fácil, porque no es fácil. La realidad es que, me parece, los órganos electorales locales se deben asumir, sí, como órganos constitucionales autónomos, pero deben entender, primero, este problema de la definición de nuestra democracia a nivel nacional, que también los lleva a ellos, y segundo, entender que en ocasiones el INE se convertirá en un auténtico supervisor. Y contra eso no te puedes pelear, porque tampoco es bronca del INE, está definido desde la ley. Voy a poner solamente un par de ejemplos. Para el PREP, para el diseño de boletas electorales, tú requieres el acompañamiento y el palomeo del INE. ¿Y qué pasa cuando las cosas no fluyen como deben de fluir o las decisiones no son lo afortunadas que deben de ser? Pues pasa lo que pasó en Hidalgo y vienen destituciones de consejerías. Y viene un PREP que no funciona. Y no puede pasar eso. O sea, aquí no puede pasar. No puedes tener una elección sin PREP. Oiga, doctor, pero no puedes. Pero es que no se puede. Algo tienes que hacer, pero tienes que tener. Bueno, entonces, eso se vuelve complejo. Ahora bien, eso implica que quienes encabecen los órganos electorales locales, y hablo sí de las consejerías, pero hablo también, y esta es una función a veces más difícil que la de la consejería, las secretarías ejecutivas y las direcciones, implica que sean personas que conozcan profundamente la materia electoral, que la conozcan en serio. Y cuando me refiero a que la conozcan en serio, me refiero que no basta con que no, es que Sartori dice, déjeme decirle que Bobbio define la democracia. No, güey, para eso están los libros. No necesito que me lo digas. Se los voy a platicar con una anécdota que de aquí, por ejemplo, Mirna y Nacho Bilbao ya me escucharon, pero creo que varios no. Recién entrando a consejero me va a ver un abogado que yo conocía de la carrera. No éramos cuates, pero nos conocíamos, más o menos de la generación. Oye, Vado, quiero tu apoyo. Sí, pues abogado, dime de qué se trata, ¿no? Quiero ser director de organización electoral. Y yo dije, pues no sabía que
compa le gustaba lo electoral, ¿no? Entonces, pero bueno, puede ser que yo lo ignorara, ¿no? Entonces le digo, ok, ¿y cuál es tu experiencia electoral? ¿Saben qué me contestó? Me dice, pues he votado. Ah, o sea, ¿quieres ser el encargado de poner casillas, diseñar documentación en materia electoral, financiamiento de los partidos? Tu experiencia es que has votado, ¿no? Bueno, está bien. Obviamente lo que yo pensé fue lo mismo que ustedes seguro están pensando. Se metió al tabulador de sueldos, vio el sueldo y le gustó, ¿no? Yo creo que es por lo que pasó. Entonces le hizo yo una pequeña pregunta. Le pido a Mirna y a Nacho que conocen la respuesta, que no nos spoileren. La pregunta que le hice, y creo que Carlos Oropesa también la conoce. La pregunta que le hice es, a ver, compañero, imagínate que tú ya eres director de organización electoral, y hasta los ojitos le brillan. Ya eres director. Y te hablan de la casilla de Neblinas. Neblinas en Querétaro es la casilla más complicada de todo el estado. Está como a 4 o 5 horas de la cabecera municipal, en la mera sierra. Está en la zona de la Huasteca Querétaro. Un café delicioso, ¿eh? De esos cafés fuertes para despertar en la mañana. A mí me gusta mucho porque es un café que es hasta, ¿cómo decirles? Cuando te lo entregan, está molido hasta como con pajitas y está. Es de velador, mano, es para despertar. Un café muy bueno. Pero es una zona muy difícil de llegar. Entonces le digo, a ver, te hablan de la casilla de Neblinas, que no le podían hablar porque no es territorio Telcel, pero bueno, te hablan y te dicen, no llegaron las marcadoras de credencial. ¿Qué haces? A las 8:30 de la mañana. ¿Qué haces? Entonces me dice, pues mando unas desde Jalpan. Y le digo, sí, pero eso te va a llevar unas 4 horas y media. Y si llueve, 6, papá. No puedes no abrir la casilla, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué haces? Perdón, pero ahí no me pueden responder. Sartori define, no, es que déjeme decirle que en el federalista la democracia, no, güey, eso implica una decisión operativa práctica. Y yo se los he dicho aquí, la solución en realidad es muy sencilla. Agarren un clavo de esos grandotes, siempre hay clavos grandotes, agarren una piedra o un martillo y con eso, ¡paz!, marquen la credencial. Sí, manden las marcadoras, pero mientras hagan eso, tú necesitas al frente de los órganos electorales personas que entiendan que este es un saber hacer, no es solamente un saber, y que entiendan también la necesidad de una adecuada coordinación entre órganos electorales. Y eso no necesariamente lo va a tener la persona que más sabe. ¿Sí me van siguiendo? O sea, puede ser que lo tenga, pero necesitará también otros elementos. Porque va a navegar en un momento de amplia indefinición de la naturaleza de la democracia mexicana. Segundo reto, y van a ver que cada vez son menos etéreos, el reto de la crisis de las autoridades electorales. Habrá sido evidente para ustedes que en el ámbito federal, pues estos últimos 3 años han sido muy complejos para las autoridades electorales, por muy diversas razones y por la intervención de diversos actores que yo aquí no voy a citar, porque sería suponer que ustedes no saben lo que evidentemente saben. Bueno, básicamente tenemos dos posturas. Quienes afirman que las autoridades electorales realmente no sirven a la democracia, sino que forman parte de una élite y que es una élite ¿cómo se dice? Ay, se me acaba de ir la palabra. Una élite que se reproduce a sí misma y que lo único que busca es su perpetuación. Autopoética. Ándale, esa es la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Y tenemos por otro lado quienes, al contrario, lo que temen es que las autoridades electorales sean cooptadas por una fuerza política mayoritaria y dejen de comportarse de manera imparcial. Ahora, esto es más grave aún desde lo local, porque desde lo local, por lo menos desde el año de 2013, o sea, ya vamos para 9 años, desde el año de 2013, las autoridades electorales locales han vivido todos los días con la posibilidad de desaparecer. Porque desde el Pacto por México, ustedes lo recordarán, se hablaba de la desaparición de los órganos electorales locales. Por eso yo me acuerdo cuando me felicitaron de que quedé de consejero. Oye, va, felicidades, 6 años de consejero, ¿no? Y yo les decía, 6 si no me alcanza la reforma.
hey, si no me alcanza la reforma, no me alcanzó, pues, porque no hubo los votos, pero a la generación anterior a mí, por ejemplo, pues, fue una generación que les alcanzó la reforma. Los consejeros y las consejeras que están ahorita en los soples no saben si les va a alcanzar una reforma. Por eso, ser consejero o consejera, digo yo, es como ser técnico en un equipo de fútbol. O sea, tú firmas un contrato por 3 temporadas, pero sabes que perdiste 3 partidos seguidos y en cualquier momento te vas, ¿no? Como consejero electoral, tú sabes que en cualquier momento te llega a tu teléfono, te metes aquí a la computadora a ver el resumen de noticias y en cualquier momento ves que ya se presentó una iniciativa que habla de desaparecerlos, que ya el gobernador o la gobernadora dijo que el órgano no sirve, ya lo sabes, lo das por descontado. Es más, yo les aseguro que ya ni se hacen mala sangre, porque es tantas veces, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, que llega un momento en que ya vives con el lobo, ¿no? Le abres en la mañana y le dejas unas croquetitas, porque ya vives con él, es una realidad constante, pero es una realidad incómoda. Les voy a platicar una anécdota personal, perdón con las anécdotas personales, pero bueno. Como año y medio antes de dejar la consejería, yo tomé la decisión de hacer un cambio radical en mi oficina. Entonces yo tenía una oficina tradicional, digamos, con escritorio, con libreos atrás, con libros, con cosas, pues como tienen las oficinas, ¿no? Y dije, no, vamos a quitar todo esto. Saqué todo y de hecho yo lo saqué, yo cargando. Después me ayudaron, por ejemplo, a sacar. Saco todo y me quedo con una mesa, pedí una mesa redonda, que era una mesa además de reuso, muy padre. Bueno, una mesa sencilla, pues. Una mesa redonda y 3 sillas. 3 sillas iguales, un poco bajo la idea de la mediación. Y saqué todo lo demás. Me quedé con la mesa, 3 sillas, un cuadro de Glenn Gould, porque Glenn Gould, y 2 plumas y el teléfono. Bueno, y obviamente la computadora iba a venir. Y un libro de Theodor Adorno, porque nerd que soy, pues un libro de Theodor Adorno era un libro de Adorno, ¿no? Bueno, chiste nerd. Pero cuando hago todo eso, yo no supe hasta como un mes después que sin querer había generado un problema dentro del instituto. Porque compañeras y compañeros de las áreas operativas pensaron que ya nos iban a desaparecer y que yo ya sabía y por eso me había llevado mis cosas de una vez. Yo no lo hice por eso, neta que no lo hice por eso. Pero lo que estoy narrando, o sea, y si eso pasara en cualquier otro instituto, les aseguro que pasa lo mismo. Lo que estoy tratando de describir es la tensión constante en la que se vive en los institutos. Al día de hoy, lo sabemos, se ha vuelto a hablar de desaparecer a los órganos electorales locales. Se ha vuelto a hablar, incluso desde las más altas esferas del poder, de centralizarlo todo en un órgano nuevo o en el mismo INE con otras gentes. Yo lo que diría sería lo siguiente. A ver, primero, si bien tenemos algunas líneas de lo que puede ser una reforma electoral presentada por Presidencia de la República, la verdad es que no la tenemos. O sea, sabemos que el presidente de la República ha dicho algunas cosas muy claras. Primero, ha dicho que él va a presentar una iniciativa, porque hay otras de integrantes de Morena, del PT y de otros partidos políticos. Pero él ha dicho que él va a presentar la iniciativa. Eso lo tenemos muy claro. 2, sabemos que le apuesta a órganos electorales más delgados en personal y en presupuesto. 3, sabemos que tiene la idea de una democracia menos onerosa, lo cual implica también una limitación de financiamiento de los recursos de los partidos políticos. Ahora, sabemos que esa iniciativa ya se presentó a inicios del actual sexenio y que esa iniciativa no pasó porque incluso parte de la coalición gobernante votó en contra. Entonces, habrá que ver si en una segunda ronda pasa. Sabemos también que ha introducido la idea de la elección de las consejerías electorales nacionales y en su caso de las magistraturas del Tribunal Electoral. Esas son las cosas que sabemos con absoluta certeza.
porque las ha dicho. Fuera de eso, no nos queda más que la especulación. Pero yo creo que podemos inferir algunas ideas. Voy a entrar al campo de las inferencias, entonces ahí pues, podemos equivocarnos mucho, ¿no? Primera, yo creo que la redacción final de la iniciativa no va a venir de las academias tradicionales del derecho electoral. A ver, no existe en México una academia, no, hay academias, porque no todas y todos pensamos lo mismo, hay academias, perdón. La misma escuela judicial, pues tenemos distintas formaciones y pensamos cosas distintas, ¿no? Hay academias. Entonces, la academia o el grupo de intelectuales, hombres y mujeres, que habían arropado la mayoría de las anteriores reformas electorales, por lo menos desde la del 96, no va a ser la academia que ahora va a ser esta iniciativa. O sea, esos grandes nombres a los que nos acostumbramos, y que no estoy criticando, ¿eh? O sea, además estoy diciendo, esos grandes nombres que conocemos, que los leemos, que hemos leído sus obras, que probablemente hemos ido a sus conferencias, a lo mejor hasta tenemos fotos con ellas y con ellos, ¿no? Bueno, esos no van a ser, ellas y ellos, no van a ser quienes escriban la iniciativa. A mí me da la impresión de que quienes van a escribir la iniciativa o dar, digamos, algunas ideas, van a ser sobre todo personajes que hayan acompañado en la vida política del actual jefe de Estado. Y esto no lo digo yo, se lo escuchamos en una conferencia aquí en la Escuela Judicial, en internet, la pueden buscar y en nuestra biblioteca, a don Jaime Cárdenas Gracia. Entonces, por ejemplo, Jaime decía, y yo creo que tiene razón, por eso se los platico, porque yo creo que tiene razón, hay que voltear a ver a Pablo Gómez. Y yo creo que sí. Hay que voltear a ver a los luchadores, las y los luchadores sociales que han estado con el presidente y que comulgan con esas ideas. Yo creo que de allí va a venir. Ahora, es obvio, habrá un equipo de abogadas, abogados, probablemente especialistas en derecho parlamentario, que le van a dar forma. Pero yo no estoy hablando de la parte técnica, yo estoy hablando de las grandes definiciones. Entonces, creo que si queremos más o menos saber por dónde puede venir, creo que hacia allá tenemos que voltear. Creo que tenemos que ver hacia ese lado. ¿Qué va a pasar con los soples en ese contexto? La verdad es que no está claro, pero se tienen que resolver varios problemas. Miren, les voy a poner uno, que seguramente ustedes sí han pensado en ellos, porque yo veo que las grandes plumas de México ni siquiera han pensado en él, pero yo creo que ustedes sí. Si las elecciones se vuelven un tema nacional, ¿quién las va a pagar? Porque en el modelo actual, el costo de las elecciones locales, sobre todo cuando son concurrentes, se reparte entre el INE y los órganos electorales locales. Dicho de otra manera, se reparte entre el gasto federal y el gasto local. Si nacionalizamos todas las elecciones, ¿quién va a pagar las elecciones locales? O sea, va a llegar la autoridad electoral local, el INE, o como le queramos llamar, vamos a poner el INE, y le va a decir a la gobernadora de Campeche, fíjese que las elecciones en Campeche cuestan tanto, van a llegar con el gobernador de Chiapas, fíjese que las elecciones cuestan tanto, van a llegar con la gobernadora de Baja California, mire, sus elecciones municipales salen en tanto. ¿Va a ser así? Las y los gobernadores, las y las legislaturas locales van a poder decir, pues no, mira, tú me dices que me salen 200 millones, te doy 50, ya hazle como quieras. ¿Va a ser así? Esa parte no la tengo clara, porque ahí vamos a tener entonces una complejidad para la toma de decisión de si se centraliza o no se centraliza el modelo de autoridades electorales. Este punto, yo no sé si quienes están pensando en la reforma lo hayan volteado a ver, pero déjenme decirles que al momento que se vaya a dar realmente la negociación política, ese que es un tema de muchísimos pesos y muchísimos centavos, va a requerir una definición. Va a requerir una definición. Cuando, por ejemplo, el INE tuvo que organizar la última elección de la gubernatura en Puebla, pues ese fue un tema. Porque el INE, pues, hizo sus presupuestos, y lo saben hacer muy bien, obviamente,
Y pues llegó con el gobierno del estado, pues esto cuesta la elección. Oye, pero, a ver, no podemos negociar, o sea, esto cuesta, esto cuesta. ¿Quién va a pagar? ¿Va a pagar el gobierno federal? ¿Van a pagar los gobiernos locales? Este punto que me parece todavía no se ha discutido es o puede ser un elemento esencial a la hora de la toma de decisiones acerca de la centralización. Porque ustedes habrán observado también, seguramente lo viven, más de una o más de uno lo viven, y sería muy interesante que nos compartieran su experiencia, que por ejemplo, en los últimos tres años, en varias entidades se ha dado lugar a reformas electorales que buscando ahorros importantes, austeridad, han recortado los tiempos del proceso electoral. Los han recortado y los han comprimido bajo la idea de que va a haber menos gasto. Y la realidad es que no necesariamente hay menos gasto. O sea, ustedes lo saben, la realidad es que no necesariamente hay menos gasto. La realidad también es que el ajustar los tiempos puede provocar un aumento en los errores o una complejidad en la toma oportuna de decisiones. Voy a poner un solo ejemplo técnico que estoy seguro que varias y varios han vivido. De repente dicen, a ver, el periodo de intercampañas es muy amplio. No, pues ese hay que quitarlo o hay que reducirlo. Y entonces, pum, te lo reducen. Oye, espérate, pero es que es importante porque el periodo de intercampañas es donde se resuelven las impugnaciones por los procesos de selección de candidaturas. Y tienes que dar tiempo para que se resuelva en lo interno, pero se resuelva también ante los tribunales locales, pero se resuelva también ante el Tribunal Federal. Si tú acortas, vas a apretar todos esos tiempos y a lo mejor no se alcanza a resolver. Y entonces te va a decir el legislador o la legisladora que recortó tiempos. No, pero no hay problema. No, sí hay problema. Porque eso impacta en el tiempo para el diseño y la impresión de las boletas. Entonces, cuando tú mueves un plazo en materia electoral, tú tienes que ver el impacto que tiene en todo el proceso. No nada más en cuánto te ahorras en ese momento. No nada más en que, no, pues mire, no tienen que abrir los consejos distritales desde tal fecha, sino un mes después, ahí va a haber ahorros. No, no es nada más eso. Te impacta en otros lados. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema relevante que también, pues, debe ser o tenemos que atender adecuadamente. Yo creo que justo cuando se empiecen a definir estos temas, va a surgir el segundo tema que creo que no está tan claro. La Autoridad Electoral Nacional tiene hoy la capacidad para administrar las elecciones de los más o menos 2.500 municipios, más las elecciones por sistemas normativos internos. En alguna ocasión yo le escuchaba al exconsejero Marco Baños en una conferencia en Guanajuato decir, bien, ¿podría el INE hacerse cargo de las elecciones de gubernaturas? Sí. ¿Podría hacerse cargo de las elecciones de ayuntamiento, de diputaciones? Tal vez sí. De las elecciones de ayuntamientos, no. 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 No porque no haya capacidad o conocimiento o experiencia, claro que lo hay. Todo eso lo hay. Lo que no hay es el personal. ¿Se fijan? La cantidad de elecciones que se tendrán que administrar. Y alguien me podría decir, está muy fácil, doctor, pues ya ponen las casillas. Pero es que no nada más es poner casillas, ¿no? O sea, ojalá fuera solamente poner casillas. Entonces, desaparecer los órganos electorales locales implica tomar una decisión acerca de quién va a administrar las elecciones municipales y submunicipales. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Porque con el personal actual del órgano electoral nacional, al que además en ciertas ideas se pretendería reducir, no va a alcanzar. No va a alcanzar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las estructuras de los soples? ¿Las vamos a volver delegaciones o subdelegaciones de una autoridad electoral nacional? Bueno, ese es otro punto que, desde luego, se tiene que decidir. Se tiene que decidir. Desde luego, hay algunas cuestiones que se podrían corregir. Les voy a poner un ejemplo. A ver, ustedes saben que una consejera o un consejero electoral local, una vez que termina su periodo,
o que sale del cargo, no puede aceptar un puesto en los 2 años siguientes en ninguno de los poderes en cuya elección participó, ni en ningún ayuntamiento, ¿estamos de acuerdo? O sea, no podría ser, ya olvídate, directora de comunicación del gobierno de Estado, no podría ser, pero ni intendente de un palacio municipal, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues para que no haya tendencias y todo esto, y está muy bien, no me estoy quejando de la regla. Pero ¿saben qué sí puede pasar? Pongamos el ejemplo. Supongamos que la compañera Erlinda Zapata hoy termina su periodo de consejera electoral allá en su estado. Pues ya le hacemos un pastel, la aplaudimos, la felicitamos, la foto, intercambiamos teléfonos nuevos, todo en orden. Y mañana hay sesión. Entonces mañana llegamos a la sesión y llega Erlinda. Y nos decimos, ay, ¿nos quieres acompañar? Qué bueno. No, es que fíjate que ahora soy la representante de tal partido. Oye, ¿cómo que la representante del partido? Si ayer eras consejera, sí, pero ahora soy representante. Aquí está mi nombramiento. ¿Y saben qué? Lo puede hacer. Lo puede hacer, porque no tiene limitante. A mí me parece eso mucho más perjudicial que lo otro, ¿no? Imagínate, hoy eres consejero y te enteras de todo lo que te tienes que enterar, y tomas las decisiones que tienes que tomar, y las previsiones que tienes que tomar, y el día de mañana, pues ya todo ese conocimiento te lo llevas a un partido político. Todo ese conocimiento que debe ser reservado y discreto. Y sin embargo, nuestra legislación lo permite. A mí me parece que es un error del diseño legislativo. O sea, no me estoy quejando de los 2 años, me estoy quejando de que para lo otro también deberías tener al menos 2 años. ¿Estamos de acuerdo? Justamente para que no te lleves la información que tampoco quieren que te lleves a los gobiernos. En esta crisis de las autoridades electorales, también creo que hay un problema de crisis de identidad de las autoridades electorales locales. Y creo que esto se podría resolver si se asumiera desde los soples que son órganos sí encargados de las elecciones, sí encargados de los mecanismos de participación ciudadana, pero que tienen otro mandato constitucional importantísimo, que, por ejemplo, no tiene el INE, que es el de la educación cívica. La Constitución Nacional, artículo 41, dice con claridad, y esto es expreso, o sea, no estoy haciendo ninguna interpretación, es expreso, que la educación cívica es competencia de los soples. Allí hay una gran, no solo una gran responsabilidad, que la existe, sino también una gran veta de trabajo. Ahí es donde los soples tienen toda la legitimación y toda la motivación para vincularse con la sociedad de sus entidades, con la sociedad de sus municipios. Y cuando me refiero a la sociedad, no me refiero a las páginas de sociales. El consejero fulano asistió a tal boda. No, con la sociedad viva, con las organizaciones sociales de distinto signo, de distinta lucha, pero que inciden en la educación cívica. Entonces, ahí hay una grandísima oportunidad de legitimación social y de demostrar a la ciudadanía que hacemos, y perdón que me incluya, que hacemos más que poner casillas y contar votos. Que sí hacemos eso, que lo hacemos bien, que es importante que lo hagamos. Pero que nuestro trabajo no es de cada 3 años, sino que nuestro trabajo es permanente. Entonces, ahí hay una gran veta de trabajo y de posibilidad de legitimación social de los soples. Me van a decir ustedes, doctor, pero no hay dinero. Sí, yo entiendo el tema de la stringencia presupuestal, pero siempre puedes hacer convenios, siempre puedes trabajar en coordinación, siempre puedes hacer cosas. Claro que las puedes hacer. Claro que las puedes hacer. El siguiente reto, que es el reto de el cambio del sistema de partidos políticos en México. Durante la época de la transición, 80s, 90s, buena parte de los 2000s, nosotros tuvimos un sistema político basado, perdón, me queda del trabajo, digo, ya sé que estoy en trabajo, pero era un mensaje del trabajo. Un sistema político basado en 3 partidos, un sistema de partidos basados en 3 partidos. Un partido de izquierda, un partido de centro y un partido de derecha. Y así es como funcionaba esto. Y estos 3 partidos eran muy fuertes. 2 de ellos tuvieron la presidencia de la República. El otro estuvo cerca de tener la presidencia de la República y gobernó durante mucho tiempo la capital de la República y tuvo muchas gubernaturas. Si nos vamos, por ejemplo, a los mapas de los resultados electorales de los 90s y 2000s, vemos esto con claridad. Teníamos 3 partidos muy fuertes.
había otros partidos políticos, el PT, Movimiento Ciudadano, Convergencia, pero eran los tres grandes partidos de la transición democrática. Y esos tres grandes partidos normalmente acordaban las reformas electorales. Que ustedes saben además cuál era la dinámica de nuestras reformas electorales. Teníamos una elección y luego venía la reforma electoral, donde normalmente quien marcaba el paso eran las oposiciones. Y era un poquito estirar ahí la liga, ¿no? Bueno. Pero en 2018, eso cambió. Cambió. Pero cambió no por una imposición, no por una decisión autoritaria, no, tampoco por una gran reforma electoral, no, cambió por los resultados electorales. Y entonces tuvimos una fuerza emergente que tiene ahora una presencia importantísima, y los otros tres partidos que lo que han encontrado ahora es la forma de participar juntos. O sea, los que antes competían ahora hacen coalición y participan juntos. Pero a la vez tenemos que uno de los jugadores que ya existían desde antes empezó a tener mucho mayor peso, y me refiero a Movimiento Ciudadano, que gobierna Nuevo León, que gobierna Jalisco y que se quedó cerca de gobernar Campeche. Y a mí me tocó ir al recuento. Entonces, lo cambia nuestro sistema de partidos totalmente. ¿Es malo que cambie? No, pues es producto de los resultados populares, ¿no? O sea, malo que fuera una decisión autoritaria, pues es producto de los resultados electorales. Ni siquiera es un fenómeno extraño. A ver, lo vemos en Francia, ayer que tuvieron la primera ronda de elección presidencial, ¿no? Cuando con Macron, la primera vez que gana, se echó abajo todo el sistema de partidos políticos construidos a la muerte de Gaulle, o a la salida de Gaulle, desde los años 70 del siglo pasado. La izquierda que no se ha podido levantar, digo, yo sé que Melencón tiene muchos seguidores aquí en México, pero parece que tiene más en México que en Francia. Los partidos tradicionales no han podido levantar, y tenemos una ultraderecha, pues que ahí está, con la fuerza electoral que ustedes ya vieron. En Estados Unidos, es cierto, sigue existiendo el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pero el Partido Republicano, y aquí voy a citar a los Simpson, ya no es lo que era. El Partido Republicano cambió radicalmente en sus posturas, en sus integrantes, en su forma de hacer política, desde el advenimiento de Donald Trump. Y si somos estrictos, desde la decisión del juez Kennedy de los años 2000, una corte norteamericana que permitió el financiamiento abierto. Si volteamos a Brasil, ¿qué les cuento? Entonces, la realidad, bueno, España, el surgimiento de Podemos, ahora Unidas Podemos, el surgimiento de Ciudadanos, ahora el surgimiento de Vox. Grecia, cuando de repente llega Syriza, que era un movimiento social, se convierte en partido y gobierna. Claro, ahí después regresaron los partidos tradicionales. Pero lo que estoy tratando de decir es que la crisis de los sistemas de partidos la tenemos en México, pero no solamente en México. No es que me quiera poner marxista, pero es un fantasma que recorre el mundo, ¿no? Ahí está. O sea, esa crisis de partidos políticos que estamos viendo en México, del sistema de partidos, está también en otras partes del mundo y apenas se está asentando. ¿Qué va a pasar a futuro? No lo sabemos. Pero nos pegan los órganos electorales. Porque los órganos electorales somos, sí, los que conducimos las elecciones, pero también somos, por ejemplo, los que tomamos decisiones que impactan en ese sistema. Entonces, la crisis del sistema de partidos políticos también es algo que nos alcanza. Yo les preguntaría en lo local, ¿cómo estamos con los partidos políticos? Porque tenemos entidades donde, por ejemplo, Encuentro Social, desaparece del ámbito nacional, pero se queda en lo local y se queda con cierta fuerza. De los partidos políticos locales. ¿Cómo andamos? En varios estados, en 12, si la memoria no me falla, varios de donde están ustedes, ahorita estamos en el proceso de constitución de nuevos partidos políticos, ¿no? Se está corriendo justamente el proceso porque es el año posterior a la elección de las gubernaturas. ¿Cómo va a quedar conformado el sistema de partidos políticos local? La siguiente crisis, me voy a saltar ahorita en este momento la de la tercera, el envejecimiento, porque quiero hablar antes de esta, que es la crisis del agotamiento del paradigma. A ver, voy a decir algo que sé que es bastante polémico y por favor tómenlo como personal,
y podremos polemizar todo lo que ustedes quieran. En México hemos tenido, desde los años 80 del siglo pasado, un paradigma, una especie de postura epistemológica, de instrumento retórico que nos sirve para explicar cosas, que ha sido el paradigma de la transición. Hemos venido hablando de la transición a la democracia desde hace muchos años, muchos años. Y entonces, de hecho, en México se generó un tipo bastante peculiar de intelectual que le llamamos el transitólogo, o las transitóloga, o la transitóloga. Esto es gente que se dedica a hablar de la transición a la democracia en México. Y si uno escucha, por ejemplo, a José Woldenberg hablar de la transición en México, él dice, bueno, eran tres los elementos. Un financiamiento competitivo, unas reglas más o menos competitivas y un órgano electoral neutral. Bueno, pues resulta que esos tres elementos ya tienen un buen tiempo que se supone que ya los tenemos. El paradigma de la transición, me parece, es un paradigma agotado. Ya no podemos seguir explicando o pretendiendo explicar, y sobre todo, ya no podemos justificar la democracia mexicana a partir del paradigma de la transición, porque ese es un paradigma, por un lado, agotado, y por otro lado, es un paradigma fuertemente rechazado por quienes consideran que de lo que se hablaba solamente era una democracia formal o de una democracia elitista, y que las instituciones fueron construidas pensando en esa democracia formal o democracia elitista. Alguien de aquí me levantará la mano y me dirá, oiga, doctor, ¿está usted criticando a las grandes mentes que hicieron la transición en México? No, no. Lo que estoy diciendo es que ese paradigma que se construyó fue útil en ese momento, pero hoy es otro. Miren, tan es otro que que vamos a ver esto. A ver, los grandes temas de hoy, en materia electoral, es más, en materia de democracia en México, los grandes temas de hoy ya no son los temas de la transición. Ya no es el tema de que se cuenten bien los votos, que la autoridad sea independiente, porque de las reglas de financiamiento, al contrario, más bien se está buscando que se reduzcan. No. ¿Cuáles son los temas de hoy? La violencia política de género. ¿Cuáles son los temas de hoy? Conseguir la paridad material. ¿Cuáles son los temas de hoy? La inclusión de grupos sociales que no tenían representatividad. ¿Cuáles son los temas de hoy? El impacto y la regulación de las redes sociales. ¿Cuáles son los temas de hoy? Conseguir elecciones seguras pero más económicas. Por hablar de 5, más los que ustedes quieran sumar. Estos 5 temas no son temas de la transición, ni se pensaba en ellos. Lean ustedes las grandes obras clásicas de la transición a la democracia en México y estos no son temas, eran otros, lo cual es lógico porque era otro México, era otra época. Hoy nuestro problema no es el de la transición, es el de la definición de la democracia y la consolidación de la democracia. Entonces, enfrentar estos retos, estos 5 retos y otros más, con un paradigma agotado, no nos va a servir. No nos va a permitir entenderlos, no nos va a permitir explicarlos y no nos va a permitir defender el sistema electoral. Porque además, nosotros, creo, no podemos defender al sistema electoral diciendo lo que hemos hecho, sino señalando lo que nuestras instituciones pueden aportar hacia el futuro. Miren, se los voy a poner con un ejemplo que seguramente a varias y a varios les ha pasado. ¿Qué tan bueno es un instituto electoral? Tan bueno como su última elección. Un instituto electoral puede haber administrado muy bien elecciones por 25 años, muy bien, sin mayores problemas, todo fluyendo adecuadamente. Pero en su última elección se le cae el PREP, tiene problemas con la instalación de las casillas, se ve rebasado por las denuncias de los partidos políticos y no puede operar adecuadamente y es el peor instituto del mundo. Oye, pero la historia, no es que la historia no importa, eres tan bueno como tu última elección. Entonces aquí el tema es, cómo si nosotros queremos hablar de que nuestro sistema institucional electoral es el adecuado, no se trata de que lo defendamos desde un paradigma agotado o que digamos, es que hemos aportado. No, no, a ver, en estos momentos, con estos retos, ¿qué está aportando tu institución? ¿Qué puede aportar hacia el futuro? No me hables de los logros del pasado. No me digas qué bueno eres. Dime qué vas a hacer hacia el futuro. Y ahí es donde un paradigma agotado, pues ya no te sirve. Ahora, ustedes me van a decir,
Ok, doctor, vamos a suponer que le compramos la idea del paradigma agotado. Entonces, ahora, ¿cuál es el nuevo paradigma? Miren ustedes, si yo supiera cuál es el nuevo paradigma, seguramente estaría dando clases en la Universidad de Florencia o estaría de doctorante en Harvard. O sea, es muy difícil. Pero creo que podemos tomar algunas ideas a partir justamente del primer reto, que es el de la definición de la democracia. Y aceptar entonces que tenemos que pensarnos en un entorno, sí, de una democracia representativa, pero cada vez más de una democracia participativa y sobre todo de una democracia deliberativa. Y entonces el reto es explicar qué podemos hacer desde lo local para que nuestras democracias locales, nuestra democracia local, en primer lugar, siga siendo eficiente y eficaz en la parte representativa, pero que pueda desarrollar habilidades y que pueda desarrollar habilidades para procesos de democracia participativa y de democracia deliberativa que realmente sean inclusivos y que además sean relevantes para nuestras comunidades. Creo que ahí está el reto. Creo que ahí está el reto. Si eso lo podemos concatenar virtuosamente con la labor en la educación cívica, lo que vamos a poder demostrarle a la ciudadanía de nuestros estados es que es relevante tener órganos electorales locales y que nuestra labor va más allá de la democracia representativa. Porque, insisto, México ya no es solamente una democracia representativa. Como pueden ver, pues he tratado de pintar un panorama desde lo nacional y aterrizarlo hacia lo local, que yo no sé cómo pueda resultarles para ustedes, si les resulte alentador o desalentador, si les resulte complejo o fácil. Desde luego debo matizar todas, pedirles que maticen todas mis afirmaciones, porque son afirmaciones individuales de lo que yo he visto, lo que yo he experimentado, lo que yo he leído, lo que yo conozco, y probablemente si esta clase lo hubiera dado el doctor Marco Pérez de los Reyes o lo hubiera dado al Letello, pues hablarían también de otras cosas. A lo mejor coincidiríamos en algunos puntos, pero de otros, ¿no? Sí, 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 pero en todo caso creo que lo relevante es, y por eso esta clase va aquí en esta parte del diplomado, ya que estudiamos todo lo que estudiamos, ahora, todo eso que estudiamos, ¿cómo nos va a servir para enfrentar estos retos? ¿Cómo nos va a servir para ver hacia el futuro? ¿Cómo nos va a servir para construir hacia el futuro? En un entorno de alta incertidumbre. Yo quería ponerme a escribir un libro sobre el sistema electoral. Acabo de terminar uno de teoría general del proceso y quería hacer otro manualito. Pero dije, ¿para qué me pongo a hacerlo ahorita? Me va a pasar como un compañero que se quiso titular con una tesis de agrario y le cambiaron la ley agraria y 2 años de redacción a la basura. Entonces dije, pues mejor me espero tantito a ver si viene la reforma, ¿no? Y a partir de esa, ya nos podemos arrastrar el mouse y a teclearle, ¿no? Pero a final de cuentas va un poco por allí. Bueno, yo quisiera dejarlo en este momento, hasta ahí, para que pasáramos a las preguntas, reflexiones. Eh, Como ven ustedes, estoy dejando más tiempo, pero es que esa es la idea. Ahora lo que quiero que escuchemos son las inquietudes y los planteamientos que tienen ustedes desde su experiencia y desde su vivencia. Entonces, habían 2 manos levantadas hace rato, creo que era la de Joel y la de Ignacio. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Joel, adelante. Perdón, gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Un poquito enfermo, pero bueno. En principio, gracias, doctor. Creo que nos damos cuenta, o al menos yo me doy cuenta en lo personal, que la democracia es inacabada, se construye día a día. El ejercicio de ayer fue muestra de ello. Y creo que el paradigma que más pudiera impactar, además de la definición de democracia, sería el abatir costos, el intentar ser menos onerosos, pero la democracia cuesta. O sea, quien piense que la democracia es gratuita o que la democracia no representa ningún costo, pues yo creo que seguramente nunca se ha imaginado, nunca ha tenido un acercamiento con las autoridades electorales. Yo quiero nada más, además de reconocer, agradecer realmente su clase, como lo he dicho, es un agasajo. Increíble la forma en la que hila tantas palabras, lo felicito. Pero
Yo quisiera dejar un poco y aprovechar que usted tiene el vínculo aquí con el Tribunal Electoral o con las autoridades electorales. No habría forma, seguramente va a seguir saliendo más caro, de que la credencial de elector, ya cuando emitimos el sufragio, en lugar que nos manchen el dedo, que se pase por un lector para que se registre y que quede evidencia de que está ese voto. Porque creo que ayer lo vimos, ¿no? Muchas urnas hinchadas con votos que no corresponden. Pero bueno, esa es una simple idea que se me ocurrió ahorita que nos estaba usted hablando y creo que pudiera abonar un poco en cuanto a la certeza que nos deben dar también las autoridades electorales en los procesos de elección. Muchas gracias nuevamente, un abrazo a todos. Gracias, Joel. Esta frase creo que es de César Astudillo. Dice que en México votamos en billetes. Y sí es cierto, o sea, la cantidad de candados de seguridad que tienen las boletas, pues es impresionante. Y todo, 11 candados de seguridad, si no me equivoco, ¿no? Y todo eso tiene costos, desde luego. Creo que el presidente ya hablaba, por ejemplo, del voto electrónico, ¿no? Creo que, por favor, corríjanme, pero si no me equivoco, ya hablaba de eso, porque además acaba de pasar algo interesantísimo, que desde la materia electoral no lo volteamos a ver, ¿eh? Y debimos hacerlo. La elección del sindicato petrolero. ¿Vieron que la elección del sindicato petrolero fue por internet? Miles de personas en todo el país votando, porque es un sindicato gigante. Miles de... Es la elección por internet, es la elección de electrónica más grande que se ha hecho en México, la del sindicato petrolero. Claro, hubo impugnaciones, como en todas las elecciones. O sea, tú no puedes pensar que va a haber una elección sin impugnaciones. Eso es pensar que el agua no moja, ¿no? Bueno, okay. Pero si se fijan, prácticamente no hubo señalamientos o críticas de cómo funcionó el sistema, o de que si lo hackearon, o que si no. O sea, pareciera ser que igual y no hay tantas objeciones para un voto electrónico, y eso tendría un impacto económico bastante interesante. El tema de la credencial del elector, sí, a ver, no sé si les ha tocado platicar, por ejemplo, con observadores electorales, pero cuando vienen, por ejemplo, de otros países, y a mí me tocó siendo consejero distrital del IFE, en una ocasión, el tema del líquido indeleble les llama mucho la atención. Y lo comento justamente por lo que tú señalas, ¿no? A ver, el líquido indeleble, que como ustedes saben es líquido, no es tinta, no pinta, sino que genera una reacción química, no me sé el nombre, pero la química sí no le hago, genera una reacción química contra la grasa de la cutícula que provoca esa marca. Cuando explicas esto, te dicen, entonces es como una especie de quemadura. O sea, en México queman a los ciudadanos y a las ciudadanas que van a votar. Bueno, no exactamente es una quemadura, pero les suena sumamente extraño. ¿Y por qué hacen eso? Bueno, miren, pues es para que no vuelvan a votar. Entonces te dicen, ¿por qué volverían a votar? Entonces tú tienes que recetarte ahí 30 minutos del sistema político tradicional en México, el ratón loco, el carrusel, Operación Tamal, todas esas cosas que ojalá ya queden en la historia, ¿no? Pero bueno, creo que eso explica el por qué nuestro sistema electoral no es barroco, es rococó, es la culminación del barroco, ¿no? Pero sí, desde luego creo que ahí se podrían hacer cosas, porque además seguramente serán aparatos que se puedan utilizar, si se cuidan adecuadamente, en varias elecciones, porque tampoco necesitas que sean los más actualizados. Es como la urna electrónica, o sea, en la urna electrónica no necesitas que sea el último hardware, ¿no? Y que todas sean Mac Pro, ¿no? Lo hemos platicado aquí, tú puedes diseñar urnas electrónicas para la tableta más barata del mercado, entonces no va por allá. Muchas gracias, Joel. Juan Ignacio y luego Carlos. Adelante, Juan Ignacio. Sí, gracias. Muy interesante lo que estás diciendo. A mí me parece que es una conjetura muy personal, que los soples no van a desaparecer y que por lo tanto no hay que tenerle temor a la reforma como tal. Lo que sí creo es que quienes nos dedicamos a esto, a la materia electoral, tendremos que adaptarnos con mayor facilidad a los cambios y que posiblemente todo lo que ya hemos estudiado nos sirva de aquí en adelante y tengamos que empezar a estudiar nuevas cosas o a construir nuevos conocimientos. Esa es la impresión que a mí me da respecto de... Y creo que el problema más importante que va a enfrentar la reforma es quién va a absorber los costos.
porque siempre existe un lleva y trae entre la federación y los estados. Los estados dame más presupuesto y la federación, bueno, pues ya tienes que generar tus propios ingresos, ¿no? Pues en este estilo y afloja va a estar la problemática de aterrizar una hipotética reforma electoral. Esos son los dos comentarios que creo que va a hacer. Fíjate que sí, y lo que pasa es que la democracia es cara, sí, y por más que le busque, voy a poner un ejemplo. Hay quien ha hablado de quitar ciertas facultades de las autoridades electorales, ¿no? Se podría hacer, o sea, a lo mejor la fiscalización que le haga otra autoridad, el monitoreo que lo haga otra autoridad, por poner un ejemplo. Pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer, eso quiere decir que se va a hacer y que la autoridad que lo haga necesitará la capacidad técnica y los recursos materiales, financieros y humanos para hacerlo. Pensemos, por ejemplo, la tarea de fiscalización es monumental. El monitoreo de radio y televisión los 365 días del año, de todas las estaciones. Si conocen las oficinas del INE donde esto se hace, pues es impresionante. ¿Por qué? Pues porque hay que hacerlo. Ahora, otra es la cuestión de que alguien me diga, no, doctor, pues es que ya no hay que fiscalizar, hay que confiar en que no va a haber dinero sucio. Otra es la cuestión de que alguien me diga, no, doctor, hay que confiar en las televisoras y en las radiodifusoras. Va a ver usted que de buena gana sí lo van a hacer. Yo no confiaría, pero bueno, o sea, solamente así, porque si no, lo único que vamos a hacer es trasladar los costos, pero el costo va a seguir existiendo. El costo va a seguir existiendo. Hay quien dice, bueno, es que ¿por qué no el INE delega ciertas facultades en los soples? Y yo en principio diría que bueno, porque yo soy convencido del federalismo, pero también diría, ok, pero al delegar transfieres también un tema de costos, porque entonces ahora quien lo va a tener que hacer es el OPLE, que tendrá que ir con el Ejecutivo y el Legislativo local y sentarse a negociar. Perdón, a mí me tocó siendo consejero, a ver, ir a explicar el presupuesto. Yo me acuerdo, muy al inicio de la consejería, pues hicimos los cálculos y todo, ¿no? Entonces, pues nos fuimos a sentar con la gente de finanzas, mire, pues, y en una de las reuniones nos sacan un presupuesto ahí que ellos hicieron y estaba distinto lo de los partidos políticos. Entonces, a ver, espérame, es que ese dato está mal. Y esto no lo dije yo, lo dijo otro compañero que estaba ahí. Es que ese dato está mal. No, nuestros expertos ya corrieron la fórmula. No, ese dato está mal. Bueno, tuvimos que llevar a nuestra gente, con la gente del área de finanzas, a ver, la fórmula es así. Ay, es que yo pensé, pues no andes pensando, por eso nosotros somos los del electoral y tú no eres el del electoral. Pero cosas así, ustedes lo han visto. Estados donde, por ejemplo, prácticamente, no, me acuerdo un caso el año pasado, no les dieron dinero para imprimir boletas. ¿Cómo haces elecciones sin boletas? Que tampoco pueden ser unas electrónicas. Pero es que no hay recursos, no. Es que la pandemia, sí, pero a ver, hay un principio de las elecciones en México, que es que sean periódicas, no se pueden suspender las elecciones. O sea, se pueden correr algunos, como lo hicimos en 2020, ¿no? Pero las elecciones hay que hacerlas. Y para hacerlas necesitas boletas. Punto, se acabó. ¿Cómo lo hacemos? Es que la pandemia, sí, pues de algún lado tendrá que salir, pero se tienen que hacer. Entonces, sí. Si quieres, para referencias, Juan Ignacio y luego Carlos. Adelante, Juan Ignacio. Es que se me fue la idea, pero a ver si la recupero. Órale. Carlos, adelante. Muchas gracias, doctor Vado, siempre muy ilustrativo y muy interesante el que nos compartas tantas experiencias que vienen al punto de lo que estamos viviendo. Buen día, compañeras y compañeros, que tengan buena semana. Pues, doctor, muy relevante todo y muy creativas estas hipótesis que también nos planteas, ¿no? Efectivamente, hemos reflexionado sobre algunas de ellas. Por ejemplo, el tema de cómo hacer que la democracia, aunque implique costos, sea un costo racional, entendiendo por racional que no sean esos costos excesivos que ya muchas veces se han señalado. Entonces, bueno, pues ahí tenemos el caso de las urnas electrónicas,
y un país mucho más grande que el nuestro y con un padrón electoral más grande que el nuestro y que tiene una idiosincrasia similar a la nuestra, se llama Brasil, doctor, compañeras, compañeros, y Brasil ya implementó su urna electrónica desde hace más de 20 años. Y nos parece que les funciona, como todo, tiene sus fallas, pero en general me parece que ha funcionado. Y yo he argumentado este tema ya desde hace algunos años, para serte más preciso, desde el 2002, y siempre me decían que el país es muy grande, refiriéndose a México, y que iba a ser muy costoso y que la tecnología, y yo les contestaba, pero miren Brasil es más grande, tiene los mismos problemas o avances tecnológicos informáticos equivalentes a nuestro país, y además en Brasil hay comunidades tan remotas como las nuestras que tenemos en Oaxaca y en Chiapas, y han logrado que el ciudadano brasileño en general pueda sufragar hasta en el corazón de la Amazonía, ¿no? Entonces, creo que ahí habría que hacer un estudio más profundo sobre el particular, y que seguramente redundaría en que sin abaratar innecesariamente la democracia, le demos acceso a la democracia a un costo razonable. Otro punto que señala es muy importante, la atribución exclusiva casi de los soples para la educación cívica. Y fíjate que ese tema, así como que se pone de relleno en el ámbito de la esfera electoral cuando no debería de serlo, porque ahí está la semilla de la futura madurez de nuestra democracia, o si me permiten decir, democracias, porque no solo es una democracia, tenemos la representativa, la participativa y la deliberativa también, y en este conjunto de democracias en donde estamos interactuando, queremos meter en el viejo modelo las nuevas, digamos nuevas en el sentido de que nos estamos incorporando a ellas, ¿no? Modalidades de democracia y de sus ejercicios en un molde viejo, en unas instituciones que se diseñaron, pues si no viejo, para la democracia representativa. Y creo, doctor, y ahí él lo apuntas muy bien, que la democracia participativa requiere también su institucionalización, sus formas de actuación y de ejercicio y de materialización de sus resultados, lo mismo que para la democracia deliberativa. Entonces, en ese sentido, doctor, habría que pensar si nuestros institutos locales, que llamamos institutos electorales y de participación ciudadana, ¿por qué no dejamos lo electoral en su ámbito y la participación ciudadana en otra? ¿Que están vinculadas? Definitivamente sí. ¿Que hay relación? Definitivamente sí. ¿Que hay insumos comunes? Sí. Pero tú lo decías muy bien al principio, pues una cosa es organizar elecciones y otra cosa son consultas. Y lo más seguro, doctor, es de que cada vez sean más frecuentes las consultas. Y qué bueno que así sea, doctor, porque es la forma en que la ciudadanía va ejerciendo sin intermediación de partidos políticos o de otras organizaciones sus propias determinaciones en la convivencia social, doctor. Entonces, creo muy interesante lo que nos planteas. Hay que trabajar en ello y me parece que hay que darnos esa oportunidad, pensar nuevos horizontes. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Carlos. La verdad es que si a mí me lo preguntaran, si me dijeran, oiga, doctor, suponga que usted va a tomar la decisión y que hay todos los elementos para que la decisión que usted tome se ejecute. Yo pensaría en un sistema mixto en 3 sentidos para las elecciones. Uno, en aquellos lugares donde no haya otra posibilidad, mantener el sistema de boletas en papel. 2, donde sea posible, la urna electrónica. 3, para quien quiera y pueda, el voto por internet. Y los elementos tecnológicos para los 3 ya los tenemos, ¿eh? Ya los tenemos. Ahora, es una cuestión de otros temas, estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante, por ejemplo, con las declaraciones del presidente el día de hoy, pues si vamos a ver un impulso fuerte hacia la idea del voto electrónico, porque además el sistema ya está. Miren, yo no sé, es que una vez un excompañero del Consejo Electoral, justamente Carlos Eguiatre, quien no se pudo oír el video, me dijo, mira, Vado, tú tienes la característica de que
ves cosas que otras personas no ven. Y yo dije que bueno, que no son espíritus, porque qué susto. Pero a donde quiero llegar es a esto, a donde quiero llegar es que ahí hay que empezar a pensarlo, porque puede suceder. Entonces, por lo menos empezar a tenerlo en el imaginario de que, de que se nos puede presentar. Y probablemente empezarlo a trabajar desde lo local. Porque ya hay cosas. Por ejemplo, el Instituto Electoral de Ciudad de México, para presupuesto participativo, se puede votar ya desde una aplicación. O sea, tecnológicamente ya no son cuestiones difíciles. El chiste es si queremos avanzarle hacia allá o no queremos. Es que es curioso, pero tenemos muchas cosas muy modernas, pero seguimos votando como si estuviéramos en el siglo XIX. De plano. Carla, adelante. Oye, Carla, creo que estuviste de observadora electoral ayer, ¿no? No, fui presidenta de una casilla. Perfecto. ¿Y cómo te fue? Lo que nos puedes platicar, claro. Claro que sí, la verdad fue muy interesante todo el proceso, ¿no? Desde que me llegó la notificación, me capacitó el CAE, ya después cuando me llegó mi nombramiento, la verdad, yo veía lejos ser funcionaria de casilla porque siempre en procesos electorales participo, ya sea órgano jurisdiccional o en OPLE. Dije, no, pues yo nunca en mi vida voy a ser funcionaria de casilla y llegó este mecanismo de participación y llegó, ahora sí que cayó el mes de mayo, en el mes que nací, y me tocó. Y fue muy interesante, ahora sí que el vivir todo ese proceso, en su momento, como una vez lo comenté, hace 10 años yo también fui capacitadora en una elección federal. Y ahora vivir esa parte de que las personas vinieran a capacitarme, a notificarme, capacitarme y prepararme para este mecanismo de participación fue muy interesante. ¿Por qué? Porque ahora sí que yo un día antes le ayudé a mi CAE a acomodar las casillas y eso porque yo soy muy comprometida, yo amo la materia electoral y me gusta apoyar, ¿no? a las personas y más porque yo también ya pasé por eso, porque siempre he sido muy operativa. Y ya al llegar el día de ayer a las 7:30 de la mañana con mi paquetito o la urna, todo listo para iniciar con la instalación de la casilla, fue muy interesante, ¿no? Porque llegamos, fue en una escuela, fue en una cancha abierta, instalamos todo, no me llegó mi escrutador, pero llegó mi suplente general, entonces rápido recorrido, subo, 8:15, ya estábamos listos, ¿no? Y durante, se puede decir que el transcurso de la votación fue interesante, ahora sí que pude reflexionar muchas cosas, tanto como funcionaria de casilla, como observadora, como ciudadana y tal vez bajo la experiencia que he tenido, que en ocasiones los números no dejan ver la realidad. Y lo comento porque en la sección electoral que yo estoy es una sección grande, la 1233 aquí en Morelia, es una sección muy grande porque cuando son elecciones así normales, se instalan en una parte 9 casillas y en otra parte se instalan 5. Entonces, ahora nosotros juntamos solamente en 5 casillas toda la sección electoral. Yo creo que en mi casilla en específico recibimos 1,833. Bueno, eran los que estaban en la lista nominal, fueron 1,833 ciudadanos inscritos o que estaban en la lista. Y participaron o acudieron 176, casi el 10%. Entonces, nos damos cuenta que hay de todo. Desgraciadamente, en la zona en que vivo, hay gente más sencilla, más humilde, que se apoyan o que el gobierno se apoya mucho de ellos. Y lo vimos. ¿Por qué? Porque la gente iba, es que me mandaron, es que si no acredito que participé, me quitan el apoyo. O había gente que decía, es que ya me tiene cansado, ya estoy hasta la madre, ¿no? Del presidente. Y ahora sí que una disculpa si se me corta ahí la voz, pero es la emoción, ¿no? La adrenalina de haberlo vivido en ese momento. Pero en ocasiones nos podemos dar cuenta que los números son muy diferentes a la realidad. ¿Por qué? Porque la gente iba no porque lo apoyaran, sino porque estaba bajo esa cuestión de que es que si no participo me quitan el apoyo. También había gente que estaba bien convencida y decía, no, es que sí ha gobernado perfectamente, ¿no? Y había gente que decía, no, es que ya estoy cansado de las decisiones que ha tomado.
Entonces, ahí vemos muchas cosas, vemos muchas decisiones, muchas cuestiones que en ocasiones, cuando somos observadores, somos autoridades, no lo vemos, pero cuando estamos ahí en ese momento, podemos visualizar muchas cosas, tanto en cuestiones de representantes de partido, tanto ciudadanos y todos puntos de opiniones. A mí también fue algo chistoso porque mi secretario decía, es que yo estoy aquí como funcionario de casilla por respeto al INE, no porque yo quiera participar o quiera emitir mi voto, ¿no? Y yo ya le estuve platicando y eso de las 5:30 le dije, no vas a participar. Me dice, no, y ya le estuve platicando, y lo convencí, ahora se dice, ok, ya me convenciste, ya se paró a su casilla y fue a emitir su voto, ¿no? Entonces, podemos ver que este mecanismo, aunque sí estuvo muy politizado, porque sí, uno o es mi perspectiva, es mi opinión, uno como ciudadano puede marcar la diferencia. Yo le explicaba a él, le digo, ok, sí no estamos de acuerdo, pero si no vamos, pues, ok, sí, la abstención también es una parte de demostrar el descontento, sí, y lo respetamos, pero si tenemos la posibilidad, pues también mostremos nuestra inconformidad por medio de este mecanismo que se implementó y ahí está. Y es la manera en que también nosotros podemos alzar la voz, porque puede ser así con el conteo rápido que dice que fue un 17%, 18% del que participó y que un 6-7% dijo que no, entonces no está completamente de ese 100, no está conforme. Y así digo, realmente esa experiencia me dio mucho para analizar, y sí, ya pensé en la propuesta que usted me hizo y sí lo voy a hacer para hacerlo llegar a Axis, ¿no? Pero uno lo ve, ahora sí que lo pude ver desde muchas perspectivas. ¿Por qué? Porque vi representantes de partido, en mi casilla no llegaron, pero había en otros, llegaron observadores, un ratito, se fueron, así, era como una elección normal. Y mi casilla sí es, ahora sí con la sección sí fue concurrente. Fueron 5 casillas, en total participaron casi unas como 970 personas de toda esa sección, que tal vez es un 10%, pero fue y acudió, pero te vas a esa discrepancia porque hay de todo, desde la gente más humilde y la gente ahora sí que preparada. Yo desgraciadamente dije, fueron pocos mis vecinos que los vi que acudir. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por un mensaje de WhatsApp que llegó al grupo de vecinos de que no participaran, de que no sé qué, y es su decisión. Cada quien toma sus decisiones y todo eso. Pero yo digo, ok, están las instituciones electorales, en este caso el INE preparó, ¿no? Y podemos decir, ay, es que son 5 minutos, pero no saben o no conocen todo ese proceso previo que se lleva. Ahora sí que no es de que, ay, pues sí, me tardo 5 minutos en la casilla y eso, y ya sea que emita mi voto o mi decisión, ya sea elección normal o mecanismo de participación. Hay que conocer el trasfondo y tal vez yo soy muy defensora de eso porque lo he vivido, porque he sido CAE, he sido secretaria de un consejo distrital, he estado en oficinas centrales en su momento. Entonces, conozco toda esa operatividad y como usted bien decía durante la clase, en ocasiones sí podemos conocer mucho, saber muchos libros y comérnoslos, pero si la experiencia no nos lo ha dado, no podemos resolver esos momentos rápido. Así, porque igual ayer yo acabé en tiempo y en oportunidad mi casilla, y una casilla se atoró en la cuestión del escrutinio. Y la CAI me dijo, apóyame. Y yo nada más los iba como que orientando al presidente, a la presidenta, al secretario, mire, ustedes tranquilos, ahora esto. Y ahora para sacar las boletas sobrantes, miren, los folios los restan todo más uno, eso es lo que les queda, ¿no? Entonces, en ocasiones hay que buscar maneras de solucionar en el momento, que si la experiencia no nos lo da, en ocasiones podemos buscar soluciones rápidas que complican más todo, ¿no? Entonces, realmente yo agradezco ahora sí que el sorteo del INE que salió mayo y que salí como funcionaria de mesa de directiva de casilla y como presidenta, que tal vez fue una gran responsabilidad, y ver así a la gente, ¿no? Gente así, bueno, yo trato de ser muy educada, saludarlos, buenos días, muchas gracias por venir y todo eso, y ese ánimo, ¿no? De ver que la gente, tanto gente sencilla y humilde, gente con discapacidad, ya sea mental o física y eso, acudían.
pero sí era triste ver, o en lo que es, hablo de mi sección, no puedo generalizar, ver que había esa situación de la gente necesitada por tener esos programas que iban, no tanto porque estuvieran convencidos, sino porque pues decían, es que si no voy, pues me lo quitan, ¿no? Y es algo que sí como que me pegó. Y también fue interesante porque mi hermana también fue escrutadora, pero ella de otra sección. Ella, al ser escrutadora de otra sección, como que su sección es más de gente que trabaja, preparada y estudiada, ¿no? Y me dice, es que casi no vino gente. Dice, nosotros tuvimos 116 personas de 1,600 boletas en mi casilla. Y dice, yo creo que de las 5 casillas que se instalaron en su sección, y eran varias secciones las que juntaban, dice, no juntamos ni siquiera 600 votos. Y uno se da cuenta, ¿no? Le digo, es mi opinión, en ocasiones la gente preparada, que es así, yo respeto el abstencionismo y a las personas que lo toman como defensa de oposición o mostrar su inconformidad. Pero si ya están esos mecanismos, si ya se gastó ese dinero, pues también nosotros podemos ir a demostrar nuestra inconformidad. Y me daba risa porque con mi secretario, cuando estábamos cancelando las papeletas, decía, ay, no inventes, son un buen de papeletas. Dice, mejor la gente se hubiera venido. Y es que sí. Entonces, uno lo ve desde muchos aspectos. Y la verdad, esa experiencia me dio para analizarlo desde muchas perspectivas. Desde cómo cae, como funcionario de casilla, como de un consejo distrital, como de un OPLE, un órgano central. Entonces, y ahorita también con los conocimientos que gracias a la EG he adquirido y aprendido más, me habla una perspectiva más amplia, ¿no? Yo tal vez soy más coloquial, más ciudadana, más, no tan términos, porque yo siempre he pensado, hay que ciudadanizar a las instituciones, pero también los ciudadanos debemos de conocer realmente lo que hacen las autoridades electorales, porque como usted bien lo dijo, no solamente son elecciones, hay muchas cosas que hace el INE, muchas cosas que hacen los OPLES, muchas cosas que hace también los tribunales, tanto el federal como el local. ¿Para qué? Para que haya una verdadera democracia, que en ocasiones desconocemos y pensamos que solamente son organismos que se gasta mucho dinero en ellos, pues ahí es cuando empieza como que el error, el desconocimiento de la gente. Entonces, la verdad, traigo mi cabeza así, que podría yo escribir y escribir de todo lo que viví, de todo lo que analicé y todo eso. ¿Por qué? Porque y yo sé que tal vez mucha gente no lo va a compartir esa opinión o esa perspectiva, pero el poder conocer esa parte, el poder escuchar a las personas, el poder vivir, el poder platicar con otros funcionarios de casilla, con representantes de partido y todo, y los votantes te abre un panorama de realmente la realidad que se está viviendo en cada lugar, porque cada lugar es distinto. No puedo decir que lo mismo pensaron aquí, que lo mismo que piensan en Monterrey, que es otro nivel económico que Michoacán, ¿no? O que sea como Sonora, Ciudad de México, así cada lugar y cada estado, municipio, tenencia, ayuntamiento, lo que sea, es diferente y no podemos generalizar. Entonces, la verdad, hay mucho que pensar en esos temas y yo la mayoría de lo que usted expresó en esta ponencia lo comparto. ¿Por qué? Porque también la cuestión de la desaparición de los OPLES creo que es la amenaza desde la reforma del 2014 y que se vive, ¿no? Y también ya ahorita que se vive en la cuestión de los tribunales locales bajo amenaza de que, pues van a desaparecer o van a poner menos magistrados y eso. Ok, es una realidad. Y yo también lo he pensado. La cuestión de los dineros es a donde yo creo que ha limitado mucho que se dé esa reforma. Porque yo he pensado, el INE, capacidad humana, tal vez sí la tiene, pero está una cuestión de muchos mecanismos y en ocasiones en la cuestión local te tienes que adaptar a las circunstancias. Así, yo lo veo mucho aquí en Michoacán, ¿no? No es lo mismo que preparar una elección aquí en Morelia, que es la capital, a vete a Nahuatzen, donde es la zona purépecha, ¿no? Y que se ponen duros los cocolazos, ¿no? Con las comunidades indígenas. Entonces, es una cuestión de analizar, de perspectiva, y que en ocasiones, aunque queramos centralizar, no se puede, y también en cuestión de recursos, porque sabemos, la mayoría de los presupuestos se van a las prerrogativas de los partidos políticos, y ellos son intocables.
No les puedes quitar nada porque ya se hizo el cálculo conforme a la votación, se hizo toda la fórmula y eso les toca, ¿no? Y a los soples les reducen aunque sean elecciones y los soples tienen que ver cómo hacer todo con menos dinero, menos personal, menos cuestiones, pero tienes que hacer todo y cubrirlo. Y nosotros, yo en su momento lo viví en el 2018, que fui secretaria de un consejo distrital. El ver que se redujo el presupuesto, pero a los partidos se les da, pues ahora sí que es muy respetable, pero uno tiene que buscar la manera operativa para sacar triunfantes las elecciones, ¿no? Y es en ocasiones lo que no vemos, no visualizamos y pensamos que todo es muy fácil o que solamente es un día o la jornada electoral contempla todo un proceso electoral cuando conlleva 8 meses antes y 2 meses después de la jornada, ¿no? Por la cuestión del escrutinio, las impugnaciones y todo eso. Entonces, yo creo que no debemos de perder el punto de vista de que la democracia sí tal vez es costosa, pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Yo siempre he pensado y he dicho, cada uno de nosotros no podemos marcar la diferencia, ya sea haciendo lo que sea, pero ese granito de arena puede ir marcando poco a poco la diferencia. Sé que aquí en México tal vez por eso siguen las boletas, porque la gente es desconfiada de uno mismo, hasta yo creo, de que se puedan hacer la manipulación de votos y eso, y todo. Entonces, por eso decimos, no, es que la cuestión electrónica, pues no le quieren entrar de lleno, porque dicen, pues es que no sé, me vayan a hackear. Y desgraciadamente escucho a la gente, dice, no, es que, pues en las casillas se puede ver que salieron las cosas bien, pero arriba lo manipulan. Y dices, bueno, pues ya ahí ya cada quien, ¿no? Pero dices, yo cumplí desde mi parte ciudadana que me toca, de mi responsabilidad y obligación ciudadana, y ya lo que sea más arriba, pues ya es más arriba, pero ya esa parte ya marcó esa diferencia, ¿no? Entonces, yo la verdad sí comparto todas las opiniones que ahorita vertió en la clase, en la exposición, las comparto porque sí. ¿Por qué? Porque también las he vivido y las he visto aquí en Michoacán, ¿no? En ciertas cuestiones que en ocasiones dejamos de lado y que son muy ciertas. ¿Sería cuánto, doctor? Y disculpen tanta hablada. Muchas gracias, Carla. Es muy interesante escuchar tu experiencia de lo de ayer a partir de justamente de lo que viviste. A ver, los diplomados que me toca coordinar, el de mecanismos de participación ciudadana, tienen la peculiaridad de que hablamos de temas que están en el candelero y de repente se modifican de un día para otro, ¿no? Cuando estaba yo dando clase en la última generación del de participación ciudadana, estaba hablando de propaganda política y gubernamental, terminamos la clase del día, en la tarde emiten la ley interpretativa y me cambiaron toda la clase del día siguiente, ¿no? Pero pues así es la materia electoral. Alguien hablaba aquí de la necesidad de ajustarse, pues sí, así es. Entonces siempre este tipo de reflexiones se estiman mucho porque lo que transmiten es la pasión por una materia que nos gusta y la experiencia, y eso a mí se me hace valiosísimo. Yo sé que me pego un tiro en el pie porque van a decir, pues este señor es doctor y ahí tiene los libros atrás y seguramente lee mucho. Sí, pero la teoría, si no nos sirve para explicarnos la realidad, no nos sirve. O sea, la realidad es lo relevante, lo otro son especulaciones. Adelante, Alberto, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco mucho la disertación. Y quisiera comentar un punto que a mí me parece de lo más relevante de lo que se comentó, que es esta cuestión. Tu micro. Ah, ya. Sí, creo que hay varias situaciones que habría que comentar. Ya por ahí en principios de este siglo, Thomas Carothers hablaba de esta situación, ¿no? Del agotamiento de este paradigma, y decía que se confundió cambio político con transición a la democracia, ¿no? Porque él decía, de pronto, y en otros países, y pareciera ser que inevitablemente todo esto iba a desembocar en democracia. Y creo que eso le pasó a México. Se tomaron modelos teóricos pensados para otras circunstancias. Creo que la teoría es importante, como se ha mencionado, pero no se pensó en las especificidades históricas de nuestro país
ahí en los años 70, cuando se empezó a discutir la primera reforma electoral que se ha considerado fundacional de esta transición, el dirigente Martínez Verdugo del PCM hacía un diagnóstico que a mí me parecía muy claro, y él decía, no vamos a transitar a la democracia si no hay libertad sindical, porque recordemos que había una estructura corporativa y autoritaria en donde se metía a los trabajadores y las trabajadoras que servían como una base social y política del régimen político autoritario. Y ese era un diagnóstico muy preciso que él tenía. Hoy incluso había una bancada, ¿no? Obrera. Hoy pudiera decirse, bueno, los sindicatos ya no son importantes, ya no tienen el peso que tenían. Claro que sí, pero también pensaba en este libro de Guillermo Valdés Castellanos de Historia del Narcotráfico en México, y esto sí es muy actual, y él plantea una hipótesis muy interesante de cómo el régimen político autoritario diseñó un mecanismo similar a el sindicalismo corporativo para mantener a raya a estas organizaciones criminales. Entonces, en este idilio de las reformas para lograr una transición a la democracia, se perdieron esas especificidades históricas y no se pudo dar cuenta de cómo grupos políticos y sociales encontraron acomodo ya no solo en el partido de Estado, sino en todo el sistema de partidos, ¿no? Empezaron a entrar como un cáncer por todas las estructuras y organizaciones políticas. Entonces, creo que esa es una de las primeras consecuencias de este agotamiento del paradigma, uno de los errores que diría yo que el dar por sentado que el cambio político nos va a llevar inevitablemente a la democracia sin ver las especificidades históricas, sociales y culturales. Y también creo que otra cuestión es que fue un error, en mi opinión, el disociar desde este paradigma el momento de la transición y el momento de la consolidación democrática, ¿no? Se pensó en la democracia procedimental, y no lo digo de manera despectiva, son importantes los procedimientos, pero pareciera ser que la democracia se da en el vacío, justamente, ¿no? Que se da en condiciones sociales neutrales y que entonces los procedimientos pueden funcionar de manera indistinta, ¿no? Y finalmente, muchos de estos personajes que participaron en estas reformas y en este proceso de cambio político en México han llegado a decir que el problema con nuestra democracia es que la ciudadanía no ha comprendido cuáles fueron los cambios que se dieron, cuáles fueron los avances. Y entre ellos está el mismo José Woldenberg. A mí me parece que esto es transferir la responsabilidad a la ciudadanía de las fallas que han tenido este paradigma de la democracia, esta manera de pensar la democracia, y que no se ha visto que quedó una democracia dislocada o truncada por esta incapacidad de ver cómo las redes y las prácticas clientelares encontraron acomodo en esta nueva realidad política, ¿no? Entonces, se construyó una democracia sostenida con alfileres, que son estos procedimientos electorales, y si se los quitamos ahora, ¿con qué nos vamos a quedar, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. No se escucha, doctor. ¿Escucha? ¿Ahí ya se escucha? ¿Sí? Muchas gracias, Alberto, por recuperar a Martínez Verdugo de las mentes que vale la pena no olvidar, porque de repente nos vamos con el mainstream, ¿no? Y yo quisiera citar a un autor, que hace poco creo que lo citó el presidente, por cierto, a don Daniel Cosío Villegas. Cosío Villegas decía, tiene una frase que es una frase magistral, decía, recuerden que la reversa también es cambio. La reversa también es cambio. Es una figura retórica digna del prestigio de don Daniel, ¿no? A quien siempre hay que leer. Hay una anécdota de Daniel Cosío Villegas que me gusta mucho, lo platicaba hace poco con mi hijo.
un hombre complejo, pero o sea, complejo de trato, ¿no? Se cuenta que andaba por el centro de la Ciudad de México, ahí andaba caminando, y se topa un amigo y le dice, Daniel, felicítame, ¿por qué? Señor presidente, me acaba de nombrar secretario de, no me acuerdo qué, soy secretario, ¿no? Y Cosío Villegas le dice, no, renuncia, no estás a la altura. Y el otro se queda pasmado, porque se lo dice en serio además. Y luego e inmediatamente dice Cosío Villegas y dice, no, mejor no renuncies, porque si no pueden poner uno más bruto que tú. O sea, alguien que es capaz de soltársela así a un secretario de Estado, pues es alguien que no se va a limitar en lo que tiene que decir, ¿no? Pero además de quién estamos hablando, porque pues, ser impertinente cualquiera lo es, pero sí, a ver, por eso ponía yo aquí la referencia al libro de Morlino, del que déjenme hacerle comercial además, que en el número actual de la revista Justicia Electoral, la revista del Tribunal, de la Escuela Judicial, que ustedes pueden consultar en internet, el maestro Alexander Reyes y yo entrevistamos a Leonardo Morlino. Es muy interesante leer lo que opina Leonardo Morlino de la transición aplicada a México, es muy interesante. Bueno, pues ahí les recomiendo la revista, pero ese libro habla justamente de eso. O sea, a ver, hemos pensado que es un proceso lineal, no es un proceso lineal. La democracia nunca es un proceso lineal. Y eso no necesitamos ser teóricos para saberlo, necesitamos nada más haberla vivido. No, nunca es un proceso lineal. Y la democracia es una cuestión de grados, no de absolutos. O sea, jamás puedes decir, un país ya llegó a ser demócrata y siempre será demócrata. Es como decir, Roma ya fue un imperio y durará para siempre. Pues no, en algún momento va a caer, ¿no? Entonces, esa parte me parece que es importante. Y desde luego, a ver, es una pregunta que además ya se han planteado, creo que obvio, ¿no? Es una cuestión de grados. A ver, ¿qué tan democrática es nuestra sociedad? El tema del sindicalismo es súper interesante, pero ahí me sale lo claxon. Entonces, nada más quisiera decir que pareciera que hay una relación entre la pérdida de fuerza política de los sindicatos y la privatización de lo público, pero es una mera intuición, por ahí la dejo, no profundizaría. Gracias, estimado Alberto. Les estoy poniendo, ahorita le doy la palabra a Mirna, les estoy poniendo las formas de contacto porque les quiero pedir un favorzote, pero sobre todo esa para el correo electrónico, que ya se los puse ahí. Por favor, si ustedes ven alguna cuestión mejorable del diplomado, que seguramente lo habrá, les estimaría mucho que me lo hicieran llegar, de preferencia no en el Twitter, ¿no? Sino en el correo electrónico, porque pues siempre estamos buscando mejorar los diplomados y bueno, pues habrá seguramente cosas que haya que complementar, que mejorar, evitar alguna reiteración, entonces se los estimaría mucho. Adelante, Mirna, te escuchamos. Hola, doctor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, coincido totalmente con todo lo que mencionó el día de hoy, de las crisis que existe en nuestra democracia. Y bueno, yo nada más comentaría que los mecanismos de participación, pues sí estamos avanzando hacia una democracia participativa, pero creo que depende del contexto, del tipo de mecanismo y del contexto en el que se desarrolle. Desde mi punto de vista, pues yo creo que la revocación pues no tenía sentido, no tenía una razón real, pero bueno, eso es aparte. Finalmente, es interesante que existan mecanismos de participación, pero creo que también estamos empezando al revés. Yo en lo personal hubiera preferido que esos 160 millones de pesos que se gastaron en este ejercicio, primero se hubieran invertido en fomentar la educación cívica, la cultura, en la ciudadanía, para que realmente este tipo de ejercicios pues rindan frutos y se pueda avanzar hacia ello. Porque como mencionaba Denise, mucha gente fue a votar pues cuestionada, amenazada o por compromiso o de alguna manera. Y creo que lo ideal sería que la gente participara por voluntad propia, por convencimiento, porque realmente ellos están interesados en el tema o consideran que es útil, ¿no? Entonces, también en lo que menciona de los soples, de los organismos locales,
Pues yo también coincido en que es un gran instrumento el que tienen para fomentar la educación cívica, el encargarse de ello, y que sería muy conveniente que se llevara a cabo y que se fortaleciera. Y bueno, yo espero que en la siguiente reforma electoral, pues en lugar de perjudicar a las autoridades electorales, pues se les busque fortalecer, ¿no? Creo que fue un gran avance el contar con organismos autónomos como autoridades electorales, como para que ahora haya un cambio en retroceso. Pero bueno, creo que son muchas cosas para reflexionar. Gracias. Gracias a ti, Mirna. Y sí, a veces creo que lo más interesante no es encontrar respuestas inmediatas, sino darle de vueltas al tema, ¿no? No sé si alguien más, tendremos unos 4 minutitos, quiere hacer alguna reflexión, comentario, apunte. Alberto, acá les comparto texto de Thomas Caruter sobre el agotamiento del paradigma. A ver, ese me interesa, Alberto. Journal of Democracy, justamente es este paradigma. Vamos a lo voy a dejar aquí abierto para leerlo. Estoy viendo que además está en español, ¿verdad? Bueno, pues sí, perfecto. Muchas gracias por compartir el material, que siempre es útil. Vi una manita levantada, pero ya se me movió aquí. Alberto, adelante, Alberto. Tu micro. No, Buenas ya era tardes lo que había dicho hace rato. Perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, pues agradecerle el tiempo que nos ha compartido sus conocimientos. Sus experiencias son muy enriquecedoras, como ya lo mencionaba en alguna otra ocasión. En esta sesión en especial, ando un poquito desvelado sobre trabajo en INE. Ayer nos tocó organizar, soy vocal secretario, nos tocó realizar todo el cómputo de lo que es la revocación de mandato. Y pues a mí apuntaría también, lógicamente, apartándome de dónde trabajo, a mí me llamó mucho la atención lo que mencionaba, que pues es muy cierto, ¿no? O sea, ahora la democracia, digamos, si lo queremos ver así, o bueno, a mi punto de vista lo veo, estaría un poquito ya más amenazada también con esta parte de la asfixia presupuestal. A mí sí me llamó mucho la atención tanto la resolución de la Suprema Corte de Justicia como la del Tribunal, para este ejercicio en específico, de no dotar los recursos necesarios al menos o mínimos, ya no digamos el presupuesto que solicitaba el instituto, sino algo que nos pudiera permitir presentar un poquito mejor. Sin embargo, pues yo sí considero que cumplimos también pues gracias a que la ciudadanía pues sigue confiando en el INE, sigue teniendo esa visión de ir a cumplir con su responsabilidad y estar en las casillas, cuidar lo que es la parte de la organización de las mesas directivas, recibir la votación de sus vecinos, de los ciudadanos. Eso es lo que le da fortaleza al instituto. Y a mí me llamó mucho la atención también lo que mencionaba de que si hacemos una autoridad nacional, que a lo mejor pudiera ser una de las propuestas en la reforma electoral, o una única autoridad para ejecutar todas las elecciones en el país, pues es cierto, ¿quién va a cubrir los costos o cómo los vamos a dividir? Si ya vimos ahorita que todos los problemas que están sucediendo, pues ya ahora sí, ¿cómo vamos a llegar a decirle a un gobierno estatal, pues ahora te toca darnos tal parte y la otra parte la va a absorber la federación? O tendría que ser un presupuesto federalizado directamente, pero si ya vimos esta complicación, pues yo creo que va a ser más, va a repetirse quizás, ojalá y no esta misma parte. Eso es todo lo que yo me llevo ahorita, lo que yo también reflexionaría un poco de esta sesión, y pues en verdad vamos a esperar lo que venga en la reforma electoral. Afortunadamente pues nos hemos podido adaptar a todos los cambios. Creo que la reforma del 14 también, ahí me tocó todavía en el 14, tuve mi primera experiencia en materia electoral como auxiliar jurídico, y eran con los famosos PES que venían llegando, los procedimientos especiales sancionadores. Yo tenía algo de conocimiento, no tenía tanta experiencia, tenía el conocimiento, y sí fue una experiencia también muy nueva. Fue un poco complicado adaptarnos todos, tanto los del servicio profesional con los que yo trabajaba, pero al final creo que pues esta también es una fortaleza del instituto, el servicio que tiene, y hemos podido irnos adaptando. Vamos a esperar ahora cómo viene la nueva reforma y qué es de todo lo que se oye, que a mí me gusta mucho comentarles con algunos compañeros, que es
la gran famosa fábula de la persona que pide un elefante y le dicen, confórmate con un perro. Y dice, pues él siempre quería un perro, pero dice, confórmate con el perro, y ya se lleva el perro, ¿no? Ahorita está pidiendo, creo que más, para que a lo mejor le den en medio y se pueda estar conforme, digamos, a esta administración. También es cierto que las personas que tienen el poder o que obtienen el poder, pues generalmente van a buscar realizar transformaciones a lo que ellos consideran o a su ideología. También no podríamos obviar eso, que él llegó con una legitimidad, si lo podemos ver así, pues bastante. Sin embargo, pues sí, va a depender mucho también de los académicos, de las personas que estamos en las autoridades electorales, de los ciudadanos, hasta dónde también vamos a poder, digamos, autorizar o darle legitimidad a una reforma electoral. Yo me llevo eso, agradeciéndole nuevamente a usted la coordinación del diplomado, los docentes que estuvieron, y pues también a los compañeros que ahorita un poquito apurado entre algunas cosas que hacía y todo, pero tuve oportunidad de escuchar muchas de sus intervenciones y la verdad me voy muy agradecido con esto. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. ¿Eres vocal secretario de Junta Distrital? Es correcto. Híjole, es una de las chambas más pesadas que hay, ¿eh? Porque además ustedes tienen el conque de, cuando eres vocal de organización o de capacitación de educación cívica, como que tienes una dirección atrás que te respalda, pero tú no, mano. Entonces está bien complejo y todo el tema además todo el tema de transparencia, porque en medio de esta organización de revocación no quiero saber la de solicitudes de transparencia que te llegaron, los trámites que tuviste que iniciar de peces y no, es una chamba. Digo, a ver, no hay trabajo sencillo y en la materia electoral y en el INE no hay trabajo como, o sea, no, es absurdo pensar que va a existir. Pero yo creo que entre los más complejos está el tuyo. Y porque además tienes fe pública, encima de todo, mano. Entonces sí, no, la verdad es que mi reconocimiento es una chamba súper pesada. Yo te agradezco tus comentarios, como se los agradezco a todas y a todos, estamos ya sobre el tiempo. Les agradezco mucho que confíen en los cursos que ofrecemos en la Escuela Judicial, en esta primera generación de este diplomado. Espero que las reflexiones, los comentarios que aquí las y los docentes han formulado les sean de utilidad. Me da gusto ver caras conocidas y también me da gusto ver caras nuevas, pues a unas y a otras, invitarles a que sigan aquí en los cursos y en las actividades de nuestra escuela judicial. Como le dije a Carla, porque se lo comenté respondiendo un tuit que ella puso, invitándola a que nos escribiera para el blog Axis, que ustedes también conocen, pues ahí también ha escrito Juan Ignacio. Entonces, pues les extiendo además esa invitación. Ahorita Alberto, que nos comparte este texto que se ve muy interesante, pues ahí si nos quieres mandar una recensión, ya tienes mi correo, sería interesantísimo. Pero para todas y para todos, desde luego queda esto abierto. Entonces, a nombre de la Sala Superior, de nuestro presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, desde luego del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de nuestra directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, pues les agradezco a todas y a todos, les deseo que culminen con el pequeño examen muy exitosamente su diplomado y será un gusto seguirnos encontrando. Muchas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Saludos a todas, a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Que Gracias. estén bien. Adiós, abrazo. Gracias, doctor.